A lo largo del video aprenderemos más sobre los diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Las características de un diagrama de flujo. ¿Cuándo se utiliza un diagrama de flujo? Aplicaciones más comunes. Tipos de diagramas de flujo. Su simbología. Cómo funcionan. La importancia del diagrama de flujo, así como las reglas para la creación de un diagrama de flujo y los beneficios de la elaboración de un diagrama de flujo. Así que, comencemos. Diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es una representación pictórica de un algoritmo o de una parte del mismo. Ayudan en la comprensión de la operación de estructuras de control, útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado. El resultado puede ser un producto, un servicio, información o una combinación de las tres. Al examinar cómo los diferentes pasos de un proceso se relacionan entre sí, se pueden descubrir con frecuencia las fuentes de problemas potenciales. Los diagramas de flujo se pueden aplicar a cualquier aspecto del proceso, desde el flujo de materiales hasta los pasos para hacer la venta u ofrecer un producto. Los diagramas de flujo detallados describen la mayoría de los pasos en un proceso. Con frecuencia, este nivel de detalle no es necesario, pero cuando se necesita, el equipo completo normalmente desarrollará una versión de arriba hacia abajo. Luego, los grupos de trabajo más pequeños pueden agregar niveles de detalles según sea necesario durante el proyecto. Características de los diagramas de flujo. Capacidad de comunicación. Son todos los conocimientos individuales sobre un proceso y te facilita la comprensión global del mismo. Claridad. Proporciona información sobre los procesos de tal forma que éste quede clara, concisa y ordenada. Sintética. Todos los procesos que se realicen deben de quedar bien resumidos. Puras palabras clave. Simbolizada. Aplicar la simbología adecuada en los diagramas. ¿Cuándo se utiliza un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo se utiliza principalmente cuando un equipo necesita ver cómo funciona realmente un proceso completo, para la resolución de algún problema de manera sencilla y considerando todas las opciones posibles. Estos son algunos símbolos, los más importantes. El primero se llama terminal. Indica el inicio o la terminación del flujo del proceso. El segundo es de decisión e indica un punto en el flujo en que se produce una división del tipo sí y no. El tercero es el multidocumento y se refiere a un conjunto de documentos, y un ejemplo es un expediente que agrupa distintos documentos. El cuarto se llama conector de proceso y es la conexión o enlace con otro proceso diferente, en la que continúa el diagrama de flujo. El quinto se llama base de datos o de aplicación y es empleado para representar la grabación de datos. El sexto se llama actividad y representa una actividad llevada a cabo en el proceso. El séptimo se llama de documento y se refiere a un documento que es utilizado en el proceso. El octavo se llama de inspección o de firma y es empleado para aquellas acciones que requieren de una supervisión, como una firma o un visto bueno. El noveno se llama de archivo manual y se utiliza para reflejar la acción de archivo de un documento y o expediente. El décimo se llama línea de flujo y es proporcionado para una indicación sobre el sentido de flujo del proceso. Reglas para la creación de diagramas de flujo. 1. Los diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo y o de izquierda a derecha. 2. Los símbolos se unen con líneas, las cuales tienen en la punta una flecha que indica la dirección en la que fluye la información. Se deben de utilizar solamente líneas de flujo horizontal o verticales, nunca diagonales. 3. Se debe evitar el cruce de líneas,
para lo cual, si se quisiera separar el flujo del diagrama a un sitio distinto, se pudiera realizar utilizando los conectores. Se debe tener en cuenta que solo se van a utilizar conectores cuando sea estrictamente necesario. 4. No deben quedar líneas de flujo sin conectar. 5. Todo texto escrito dentro de un símbolo debe de ser legible y preciso, evitando el uso de muchas palabras. 6. Todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción del símbolo final. 7. Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de salida. Ejemplo de diagrama de flujo. Para comenzar a realizar un diagrama de flujo, es necesario tener ubicado el funcionamiento y el valor de cada símbolo. En este ejemplo, realizaremos el proceso para realizar un programa que te proporcione tu edad. Muy bien. Todo diagrama de flujo se comienza con un símbolo de inicio. Posteriormente, continuamos con una línea de flujo e ingresamos un símbolo de impresión, en el cual se preguntará al usuario cuál es su año de nacimiento. A continuación, el programa tendrá que leer el dato por medio de un símbolo de entrada, en donde el usuario ingresará su año de nacimiento. Después que el usuario ingrese el dato, es necesario explicar al programa que lo almacene por medio de un símbolo de proceso, esto con ayuda de una variable, a la cual le llamaremos A, lo equivalente a año, el cual asumiremos que es un valor numérico, refiriéndonos al dato que ingrese el usuario. A continuación, el sistema debe saber en qué año estamos, esto de igual manera a través de un símbolo de proceso, apoyándonos con una variable f siendo la fecha, o año en el que nos encontramos. A través de esto, el usuario ingresará la fecha actual, siendo, por ejemplo, el año 2016. Luego que el programa almacene en la variable A el dato de año de nacimiento del usuario y en la variable F el dato del año actual, tenemos que proceder con la resta, la cual será el resultado correspondiente a su edad. Ocuparemos un símbolo de proceso, en el cual pondremos una variable R de resultado, el cual será igual a f menos a. Ya que se tiene este resultado, se le preguntará al usuario por medio de un símbolo de decisión si ya cumplió años o no. Si la respuesta es sí, ocuparemos un símbolo de impresión de pantalla con la que el programa mostrará la edad actual del usuario, siendo la variable R. Pero si la respuesta es no, se procederá a restar un año a la variable R para conocer la edad actual del usuario a través de un símbolo de proceso, comenzando a introducir una nueva variable que será un nuevo resultado. A esta le llamaremos R2, la cual será igual a R-1, para que el programa conozca la edad real. Se continuará con un símbolo de impresión, en donde se le mostrará al usuario su edad, siendo R2 el resultado. Para finalizar, procederemos a cerrar las líneas de flujo nuevamente con el símbolo de terminal, marcando el final del proceso. Cabe mencionar que el funcionamiento de los diagramas de flujo es meramente para que el programador lleve un orden a la hora de programar. Estos son muy útiles ya que resuelven el proceso de cualquier cuestionamiento de una manera muy lógica. Bien, con esto concluimos nuestra presentación sobre los diagramas de flujo. Agradecemos su atención.